¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Muy buen día. El día de hoy vamos a meditar en la palabra y vamos a meditar acerca de cómo está siendo nuestra vida hacia los demás, hacia el mundo, pero también hacia nuestro prójimo y también hacia el hermano que tenemos al lado y con todos aquellos que nos rodean. Para ello, hermano, le pido que cerremos sus ojos, preparemos su corazón y que me siga en la siguiente oración. Dios Padre, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y por la bendición de poderte servir un día más. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú estás presente en cada una de nuestras oraciones. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que quites todo aquello que impida el que nosotros podamos hablar contigo. Te pido que abras nuestro corazón y que nuestros oídos entren solamente palabras que son para gloria y alabanza tuya. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, hermanos, que este tema lo traigo a mente porque hace aproximadamente un mes tuve plática con unos jóvenes que estamos discipulando. Y en esa plática, ustedes bien saben que a veces los jóvenes pueden llegar a ser muy honestos, pero en esa honestidad, en esa parte tan franca, pueden llegar hasta lastimar. Sin embargo, en esta ocasión, con este joven en especial, me dijo, ¿sabe qué? Ya me están convenciendo de ser cristiano. Y es algo que también nos tiene que poner a reflexionar si en realidad nosotros convencemos a alguien a ser cristiano, si nosotros le ayudamos a tener un encuentro cercano con Dios, o es en realidad el Espíritu Santo que nos utiliza a nosotros como instrumentos para poder llegar a la persona en el momento que el Señor ha tenido bien llegar. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que te está convenciendo? ¿Qué es aquello que en realidad a ti te está atrayendo? Y me dice, no, pues es que ustedes son buenas personas. Ok, buenas personas. Es que se la pasan sonriendo. Ok. Es que me di cuenta que ustedes están pendientes el uno de los otros. Ok, dije, muy bien. Y lo que me movió mucho, dice, parece que nada les afecta. Y esa frase, que parece que nada nos afecta, es algo que en realidad a nosotros nos tiene que motivar para continuar en esta comunión con el Señor. Porque es cierto, nosotros como cristianos muchas veces pensamos que el ser cristiano es una persona sufrida, es una persona que todo lo malo le pasa, pero que no, nunca le va a pasar algo bueno, pero porque tenemos prometido una vida eterna al lado del Señor y que aquí venimos casi casi a sufrir. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que pensar y tenemos que replantearnos si en realidad eso es lo que el Señor nos ha dado. Pero antes de eso, tenemos que nosotros ir reflexionando en su palabra. Y, por ejemplo, en Efesios nos dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí, por ejemplo, hermanos, tenemos que reflexionar cómo andamos. ¿Estamos siendo prudentes? ¿Estamos siendo para el Señor y el Señor es para nosotros? ¿O en realidad estamos tomando una conducta desafiante ante todos los sucesos que nos está tocando vivir? Tuvimos una capacitación como profesores en estos días y donde uno de los profesores decía que ya la escuela, que ya las industrias ya no iban a ser las mismas, sino que al contrario, que ya ahorita lo que iba a suceder es de que todo el entorno cambiaba, que ahora íbamos a mudarnos casi a un 80% a todo lo que es medios electrónicos y que un 20% iba a ser ya de contacto. Obviamente está cambiando, también es así que, por ejemplo, desde que no nos reunimos en templo, en nuestra iglesia, vamos a decirlo a la estructura, pero que sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿qué es lo que ha llegado a suceder? Tenemos meditaciones, tenemos salmos, tenemos nuestros cultos, tenemos mensajes y todo es vía electrónica, porque no podemos nosotros separarnos del Señor. Si bien ahora tenemos un poco más de tiempo para dedicarle al Señor en la lectura, también tenemos que ir pensando si estamos siendo también coherentes con lo que nosotros queremos en esta relación con el Señor. Porque también hay que verlo, que si bien ciertamente la misericordia a lo mejor estamos siendo en este momento, a lo mejor estamos siendo muy benevolentes con alguien, pero también hay que reconocer que muchas veces nosotros como seres humanos nos vamos apartando del Señor y creemos que con acciones estamos dando un buen testimonio, cuando las acciones únicamente son
manifestaciones expresas de lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que recordar que antes de una buena acción siempre debe estar la oración, porque si no va a ser un esfuerzo y vamos a llegar a tener el gravísimo problema de que cada uno de nosotros va a llegar a pensar que por mí se están haciendo las cosas, por mí recibió una ayuda, por mí recibió una ofrenda, por mí recibió una oración, por mí, por mí, por mí. Y lo primero que tenemos que hacer es parar nuestro ego, parar esa soberbia y sobre todo enfocarnos en lo que única y exclusivamente debe ser importante, que es la relación que tenemos con Dios. Esa relación que tenemos y que el Señor nos permite todos los días y en todos los instantes estarla renovando. Pero, ¿qué es lo que llega a suceder? Nosotros muchas veces nos conformamos a lo que está en este mundo, nos conformamos con lo que el tiempo nos tocó vivir. Pero más bien lo que nosotros tenemos que ir viendo es de que debemos de tener una renovación constante de ese entendimiento para comprender qué es lo que quiere Dios de nosotros, cuál es esa voluntad que tiene con nosotros. Y es aquí donde nosotros debemos darnos cuenta que si en realidad entonces mi vida como cristiano es un buen testimonio. Lo primero que tenemos que preguntarnos y que es donde nosotros nos tenemos que sentar es, ¿somos guiados por el Espíritu Santo? Es decir, ¿somos guiados por este Espíritu de Dios? Porque muchas veces creemos que por hacer obras carnales estamos haciendo ese trabajo por el Señor, pero muchas veces por voluntad propia. No recibimos la instrucción, no le pedimos al Señor que ilumine y que abra puertas conforme a su voluntad. Entonces, el primer cuestionamiento que nosotros tenemos que tener es, ¿somos guiados en el Espíritu Santo para realizar lo que nosotros estamos por hacer? ¿Es voluntad del Señor que yo haga X o Y acción? Tenemos que irlo pensando y tenemos que irlo meditando para cuestionarlo y para darnos cuenta que no podemos llegar en un voluntarismo. Dos, otra manera de cómo si entonces, una vez de que ya logramos comprender si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que darnos cuenta que si lo que nosotros estamos haciendo también es por amor a nuestro prójimo, ya que cuando nosotros mostramos ese amor al prójimo, lo que estamos haciendo es reflejar el amor de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Y es por eso que cuanto más nosotros demostramos que nos cuesta trabajo amar a alguien, a un hermano, a tener por lo menos esa empatía, si es que no tenemos una solidaridad, es entonces cuando nosotros debemos dar esa, ese esfuerzo adicional, porque el Espíritu nos debe de guiar a amar, a tolerar, comprender y a solidarizarnos con cada uno de los que nos están rodeando, no solamente con sus hermanos, sino también con sus enemigos, con aquellos que son del mundo y que muchas veces puede haber burlas, que muchas veces puede haber pensamientos en contra de nosotros y acciones en contra de nosotros. Nosotros tenemos que mostrar que sí sabemos obedecer a Dios y es por eso que nosotros amamos al prójimo. Es el segundo, entonces nos guiamos por el Espíritu Santo. Dos, una vez con eso, amamos a nuestro prójimo y lo demostramos. Pero tres, aquí viene donde muchos de nosotros podemos dudar de lo que estamos haciendo y es, recordemos que el Señor nos dice que a un hijo de Dios se le va a identificar también por sus frutos, ¿no? Es decir, recordemos que los buenos árboles dan buen fruto, el mal árbol, tal cual dice la palabra, da frutos malos. Entonces, es por eso que cada uno de nosotros tiene que darse cuenta, perdón, si como buen árbol damos buen fruto o si en realidad únicamente nosotros vamos a poder ser cortados y vamos a ser echados al fuego porque no servimos para otra cosa. Cuando hablamos nosotros de frutos, tenemos que ir viendo que muchas veces nosotros llegamos a considerar erróneamente que el mal es algo que existe y es algo que podemos justificar. Lo que nosotros tenemos que comprender es de que nuestros frutos no pueden ser echados a perder. Nuestros frutos es como si nosotros tuviéramos una cosecha, no pueden llegar a ser trasminados por parte de la maldad, no puede ser tocado por la maldad. Es por eso que nuestros frutos deben de ser siempre
conforme al testimonio, conforme a lo que está en nuestra raíz, en nuestro tronco, y por consiguiente, esos buenos frutos van a ser aquellos que le podamos ofrecer a nuestro Señor. Y sin embargo, también con estos frutos lo que tenemos que darnos cuenta es de que con ello estamos haciendo la voluntad de Dios. Es decir, nosotros con las palabras, con las acciones que estamos haciendo, realizando, estamos agradando a nuestro Dios. Y para ello, ¿cómo vamos a saberlo? Simple y sencillamente cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, cuando cada uno de nosotros está inmiscuyendo en la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es darse cuenta que en realidad lo que muchas veces fallamos es de que no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos como que no lo escuchamos, porque a lo mejor leemos la palabra y en la palabra nos está el Señor claramente diciendo qué es lo que sí tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que llega a suceder. Que nosotros nos hacemos a un lado de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces ahí dejamos de agradar a Dios, volvemos al eterno problema que tenemos, que es evitar realizar lo que el Señor nos pide, porque dejamos de ser guiados por el Espíritu, porque ya no hay amor al prójimo. Ahí lo que estamos teniendo es anteponiendo el amor que nos tenemos a nosotros mismos y que llegamos a creer que es más importante que la voluntad de Dios. Y otra cosa que nos va a distinguir como cristianos y que es una de las situaciones que más nos llega a pesar es de que dejamos a un lado esa gran encomienda que nos deja el Señor, nuestra máxima encomienda que dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizando en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, hacer discípulos. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que ver, porque a lo mejor sí nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sí amamos nosotros al prójimo, sí se alcanzan a ver frutos, estamos agradando a Dios porque cuando leemos la palabra, pues parece que sí lo estamos haciendo. Pero si nosotros no tenemos el valor de hablar del Señor y para el Señor, simple y sencillamente estamos haciendo a un lado lo que Él nos ordenó, que es ir y predicar en todo el mundo y el Evangelio, y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que ver, entonces sí, qué es a lo que estamos ocupando nuestra vida, qué es lo que estamos realizando con nuestra vida. Porque, por ejemplo, hay un en Proverbios 6, 16 al 19 nos dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Lo aborrece Jehová y lo abomina. De esto, algo de nosotros lo hemos hecho, algo de nosotros hemos entrado en ese juego de ser altivo, de tener una lengua mentirosa, de derramar sangre inocente. No solamente se trata de matar, sino ver que con nuestras acciones podemos provocar un gran daño a cada uno de las personas, permitir que en nuestro corazón haya pensamientos insanos, correr hacia el mal, ver la oportunidad y estar ahí, o también hablar mentiras, o tener esas discordias entre hermanos. Hermanos, es aquí donde nosotros tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser muy autoanalíticos y comprender qué es lo que está haciendo cada uno de nosotros conforme a lo que el Señor nos ha mostrado. La vida que tengo es testimonio hacia el mundo, es testimonio hacia mis hermanos. Por medio de ese testimonio yo puedo corroborar que soy hijo de Dios. Recordemos que somos guiados por el Espíritu Santo, somos hechos para Él y que el Señor es para mí. Y recordemos que en este tiempo donde existe tanta discordia, donde existe tanto conflicto y tanta perturbación, no se nos debe de olvidar lo que nos dice Mateo 5:9, que dice, bienaventurados los pacificadores, que serán llamados hijos de Dios. Hermanos, seamos pacificadores conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Él nos ha estado mandando por medio de su palabra. Es muy buen tiempo para predicarlo, es muy buen tiempo y muy buena oportunidad para irle llevando almas a nuestro Señor. Hermanos, los invito a que reflexionemos y que nos quedemos con esta pregunta a cada uno de nosotros. Mi vida
la vida que estoy teniendo es testimonio para los demás. Y si no, hermanos, recordemos que nos debemos dejar de guiar por el Espíritu Santo, que debemos amar a nuestro prójimo, veamos los frutos que estamos obteniendo, agrademos a Dios y sobre todo, vayamos y prediquemos el Evangelio a cualquier criatura. Hermanos, muchas gracias y que Dios los bendiga.